últimamente siempre aparezco como así, pero es porque le tengo que dar play a la computadora. Ay, yo no puedo sentarme con cosas en los bolsillos, o sea, es una de las cosas que más odio. Mira, No puedes sentarte con cosas en los bolsillos. no. Pero tiene sentido porque nosotros tendemos a sentarnos de maneras muy raras. Sí. O sea, es que a un bailarín le dice siéntate y, o sea, ya está haciendo ahí algo que no, o sea, es todo menos sentarse. Es que nos la pasamos estirándonos siempre. Yo creo que somos de las profesiones que más se estiran. O sea, cualquier momento es bueno para estirar y cualquier cosa también lo es. Ey, Sí, o sea, yo llego a mis clases y me siento así y es como... Yo, por ejemplo, en pedagogía sufro. Yo me tengo que sentar en el piso, no aguanto. O sea, no aguanto la silla. no. No, te lo juro, no la aguanto. O sea, yo me quiero bajar de ahí. Imagínate, o sea, toda la semana me estoy moviendo todo el día. Sí. Cuando nos sentamos, pues nos sentamos en el piso. A veces nos acostamos o estamos Estamos así. estirando. Nos estamos sí. estirando. O sea, sí te estoy escuchando, pero me estoy estirando, estoy haciendo cosas. Y acá no, acá es... así. Sí. Y todos. Y yo. No por. No, por. No, coma, por. Sí. O sea, Sí. me estresa. Claro que en pedagogía no me puedo sentar así porque me regañarían. Siéntese bien, porque según los maestros sentarse bien es aprender bien, pero no. No. Además, Les tengo que informar que no. no. Además, esta postura es más activa que sentarse como nos sentaríamos normalmente. Y Algún día explicaré toda la investigación ya, toda la investigación que he hecho al respecto. Bendiciones. bendiciones. Ok, hoy vamos a hablar de un tema de que... Porque, espérame, Ok. el viernes pasado, no. O sea, el viernes fue 16. O sea, el jueves y viernes pasado fueron los días patrios. O sea, Felices fiestas patrias. los días patrios en México. No sé si alguien. Perdón, ya se fue. Perdonen ustedes, ya se fue. No sé si alguien nos ve de otro país, no creo. Bueno, según YouTube, hay 1 o 2 personas que nos ven de España. Ay, qué Well. bonito. Ay, ayer estaba viendo que el blog de la edad tiene 83 vistas y yo dije. Y también tiene muchas vistas, ¿sabes cuál? El de la Sociedad de los Poetas Muertos. Sí, me encantó. Es el, o sea, creo que en este momento, si quieren enseñarle a alguien uno de nuestros capítulos, enséñenles. Sí, a mí también me gustó mucho y es de los que más vistas tienen. Y yo, sí, claramente. Sí, es muy buen capítulo, la verdad. Leemos poesía, hablamos de poesía. Que hablando de poesía, espérame. Ay, sí, por favor. Es que empecé a leer otro libro. Ay, es que tú lees mucho, pero yo ya me voy a aplicar, ¿eh? No me vas a dejar atrás. Se llama el libro Poesía. De hecho, aquí lo traigo. Pues ahí está, lee lo del libro, mijo. Aquí está. Poesía, Pan de los Elegidos, de Octavio Paz. Este es de la editorial de la Universidad Veracruzana. Me costó 30 pesos. Well. Ah, es que anoté varias frases porque tiene un epílogo y un prólogo. ¿Cuál es la diferencia? Uno va antes y otro después, ¿no? Ah, no. Los dos van antes. Los dos van antes, es verdad. El epílogo es como de la editorial normalmente. Ujú. En este caso lo escribió Sergio Pitol, que es el director de la biblioteca del universitario, que es Escritor también. la editorial, sí, y escritor también. No, ya se murió. Sergio Pitol no creo. Pues lo escribió esto bueno, en 2014 puede que sí. Bueno, creo que vi esa noticia, pero bueno. Bueno, Sergio Pitol. Y el prólogo lo escribió José Luis Rivas. Pero bueno, es que tiene como varias frases. Por ejemplo, aquí de Sergio Pitol dice: hemos, los humanos, recibido la palabra como una herencia mágica. Hablando como de que el lenguaje se nos permea desde que nacemos, ¿no? Es una herencia mágica porque no es una herencia que no enseñas, que no aprendes a través de la enseñanza, sino puedes hablar sin ir a la escuela incluso. No es algo que tengas que ir a la escuela forzosamente para hablar. Uh-huh. Pedro Salinas dice: el hombre hizo el lenguaje, pero luego el lenguaje con su monumental complejidad de símbolos contribuyó a hacer al hombre. Se le impone desde que nace.
Sí, o sea, el lenguaje te construye, por eso aprender un nuevo idioma es aprender una nueva visión del mundo, ¿no? Lenguas instrumentales como el inglés, como el chino, como el japonés, como el alemán, hablan mucho de las sociedades que erigieron. Sí. Entonces, o sea, el lenguaje es súper importante. Porque los esquimales, por ejemplo, tienen 6 o no sé cuántas palabras para definir blanco. ¿Por qué? Porque en su contexto, definir tipos de blanco es blanco oso polar o blanco nieve. Entonces, Blanco así no te hielo. mueres, ¿no? O sea, Sí. si no sabes distinguir un blanco oso polar de la nieve, pues te vas a morir. Y eso constituye una forma de hablar. El español es un idioma, una lengua muy posesiva. Nosotros decimos, tengo dinero, tengo novia, tengo pareja, ¿no? Tengo esposa, tengo. En otros idiomas traducirían, hay dinero junto a mí, hay un río siendo junto a mí. Es completamente distinta la concepción. Sí. Siendo, o sea, las cosas son en el momento, no las tienes. Ala. Continúa. Sergio Vítor también dice, la literatura, como toda rama de la cultura, no conoce límites. Es verdad. El maestro Seransky dice que en el momento en que tú, una pieza de arte, podrías decir que es universal, aunque sea por un instante, es impagable. Una sociedad que no lee es una sociedad sorda, ciega y muda. Como Shakira, soga ciega, soga muda. Como Shakira. Ayer me cayó el 20, mi maestra de pedagogía me dijo, bueno, no me dijo a mí, pero me cayó la pedagogía. Dijo una compañera, es que a mí no me gusta leer, y ella le dijo, si no te gusta leer, ¿qué haces aquí? A la verga. O sea, si no te gusta leer, ¿qué haces en pedagogía? Y para empezar, ¿qué haces en humanidades? Y que nos, Sí, a ver. nos suelta. Humanidades es leer. O sea, Lo sé. Y yo siempre, tú estudias 2 carreras de yo humanidades. estudio 2 carreras de humanidades. Imagínate la pedradota que me cayó. Sí. Yo lo admito, soy un muy mal lector. Lo admito. Me cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque una temporada tuve mucho TOC y entonces repetía muchas líneas y como que me traumé. O sea, no podía agarrar un libro porque el TOC me lo impedía. O sea, Ok. no podía. Y siempre me ha costado bastante trabajo. ¿Cómo me entero de cosas? Porque soy una persona que investiga mucho. O sea, yo no sé algo, investigo cómo. Sí. Y me gusta hablar con personas que son muy informadas. Me gusta mucho escuchar conferencias y ver documentales. Y así es como me informo. Pero estoy trabajando por construirme el hábito de leer. De verdad. Me cuesta muchísimo, pero estoy trabajando. Ahí vamos. Ahí vamos. Aquí compara se suele. La palabra libro está muy cercana a la palabra libre. No sé si ambos vocablos vienen del latín liber, libro, pero lo cierto es que se complementan perfectamente. El libro es uno de los instrumentos creados por el hombre para hacernos libres. Y lo último de Jorge Pitol. Si el hombre no hubiese creado la escritura, no habríamos salido de las cavernas. Eso lo pensaría un rato, pero... Pues sí, la historia como la conocemos se conoce a partir de que escribimos. O sea, a partir de que... Tal vez se refiere porque, mira, yo me puse a pensar, por eso lo subrayé. Okay. Si el hombre no hubiera inventado la escritura, conocido, aquí dice conocido. No, hubiese creado. Tal vez las generaciones después de los que escribieron en las cavernas que uno solo los atacaba, no hubieran sabido que los atacaba. Y cuando se encontraran uno solo los iba a atacar y tal vez la especie no perduraría. Uh-huh. A eso es lo que creo que a lo que se refiere, así como que es que a través de la escritura, que bueno, que no fue una escritura como tal, pero fueron dibujos, fueron gráficos, fueron alguna forma de comunicación, creo que la especie no hubiera sobrevivido. Yo creo que, o sea, la historia como nos la enseñan, la historia empieza a partir de que el hombre inventa la escritura. Según yo, el texto más antiguo es la epopeya de Gilgamesh, donde habla de la creación de los sumerios y toda esta cosa, ¿no? Según yo. Pero, para mí, la historia empieza mucho antes con estas pinturas, porque hay un sentido comunicativo de hacerlas, ¿no? De contar, oiga, nos fuimos a cazar y miren lo que nos pasó. Dices tú, wow. Sí. Sí, pero sí lo creo, ¿eh? Sí, o sea, la invención del lenguaje y de poder comunicarnos con otros, pues es lo que nos hizo evolucionar. Pues sí, la verdad es que sí.
Aquí se acaba la de Jorge Pitol. Aquí venimos con el prólogo de José Luis Rivas. Ok. Que más que nada subrayé dos frases que dijo Octavio Paz, pero que rescata José Luis Rivas. A ver. Te repito, este libro se llama Poesía, pan de los elegidos. ¿No sería mejor transformar la vida en poesía que hacer poesía con la vida? Y la poesía no puede tener como objeto propio más que la creación de poemas, de instantes poéticos. ¿Será posible una comunión universal en la poesía? ¿Qué es una comunión universal? ¿Como que todos la entienden? Ajá. Yo creo que las personas somos capacitadas de entender la poesía. Lo que pasa es que creemos que no. Es que creemos que no, sí. Concuerdo mucho con eso. La segunda frase. Somos por primera vez en nuestra historia contemporáneos de todos los hombres. Eso me gustó mucho. Es verdad. Bueno, yo tengo un clic a China, así, tras. Tras China. Y a Japón. Y a Japón. Y pues sí, de ahí son puros poemas que algún día les rescataré todos los que me gusten. Y se los leeré, cómo no. Por favor. Te pido, por favor, de la manera más atenta que me dejes en paz. O sea, vete a chingar a tu madre. Sí. Formas bonitas de... Pero señor Juan Gabriel, no podemos poner eso. Entonces ponle. Te pido, por favor, de la manera más atenta que... Bueno, ya llevamos 11 minutos hablando de otra cosa totalmente irrelevante para el tema de hoy. Ja. Saludos. Ja. Pues si ya nos conocen, ¿para qué le dan clic? Exactamente, exactamente. Ya ni sé Digo. dónde está el tema, güey. Anda. Aquí está. Anda. Vamos a hablar porque, les repito, el viernes y jueves pasado fueron los días patrios. Aquí en México se celebra el Día de la Independencia el 16 de septiembre, creo, ¿no? Sí. El 15 de septiembre se da el grito de la independencia, que es como la representación teatral y ahí rara del grito de Dolores Hidalgo. Que para quien no lo sepa, hace 210 y tantos. 212 años, creo. No, más. Sí, por ahí, es X. 200 y tantos. México todavía seguía siendo parte de la Nueva España, o sea, del gobierno español. Y entonces un cura por ahí dijo, ¿saben qué? Y para esto era un cura formado en ideales conservadores españoles, ¿no? Pero pues era mexicano. Bueno, hasta donde entiendo. Entonces dijo, ¿saben qué, gente? Esto ya no me está gustando, nos están esclavizando, no me gusta. ¡Sas! Doy un pinche grito en el campanario de mi iglesia diciendo, vamos a alzarnos en armas contra el Imperio Español. Y así empieza la independencia de México. En 1921 fue cuando ya se dio el tratado de que creo que el de... No me sé muy bien los detalles. Ya se me olvidaron. Es que nos enseñan en la primaria. Ajá. Sí, nos lo enseñaron en la primaria. Pero era el tratado de... Es que se firmó en un puente. Bueno, X. Un tratado. Un tratado. Es que hubo muchos tratados también. Es que hubo un chingo. O sea, sí. Yo ya no sé cuál es cuál. Pero sí hubo muchos tratados. Y entonces México se independiza de la España, o sea, de España. Y eso celebramos cada 16 de septiembre. Más que nada celebramos el grito, ¿no? Y ya creo que después fue cuando se independizó. Y Eso es bien curioso, ¿eh? Los mexicanos celebramos cuando inician las cosas y no cuando terminan. Hola. Todas nuestras celebraciones son cuando iniciaron, ¿no? O sea, el grito de independencia no es cuando se culmina la independencia tardó muchísimo después. Sí, celebramos, pero celebramos el hecho de cuando inician. Sí. Es curioso. Es que bueno, según los ideales liberadores de la independencia, fue a partir de que México se alza en armas contra España, a partir de ahí se supone que somos independientes, ¿no?
porque queríamos erradicar con las 3 garantías, por eso se llama el ejército trigarante. Para que si yo voy a hacer una fiesta, no sé, pero si hago una fiesta, si hice una fiesta este viernes pasado, Mamarre. se va a llamar mamarre trigarante, ¿cómo no? Y pues sí, o sea, México la verdad es que... A ver, es que vamos a hablar del ser mexicano. ¿Qué implica y qué significa ser mexicano? Porque no solo es el haber nacido en este país, ¿no? Creo que el ser español, ser italiano, ser alemán, ser peruano, ser costarriqueño, ser lo que sea, no es solamente nacer en el país en el que naces. Creo que implica muchas más cosas. Hay gente que no nace en el país donde vive y es más asiduo y más propio del país donde está, ¿no? O del país en el que nació. O sea, hay muchas variantes. No sé, o sea, por ejemplo, yo tengo una prima que nació en Canadá, es canadiense políticamente, pero es mexicana, porque sus padres son mexicanos y porque ha vivido la mayoría de su vida aquí en México. Entonces, ¿qué implica ser mexicano? No me gusta, bueno, no es que no me gusta hablar de este tema, sino que yo tengo unas opiniones que son un poco unpopular. Bueno, no un poco, muy unpopular. Ok. Según yo, según lo que yo he visto, la independencia fue un movimiento impulsado por criollos. Sí. Porque los criollos no podían acceder a puestos de altos, porque los puestos altos eran ocupados por españoles. Y los criollos pues eran españoles que que habían tenido hijos con nativos de México, ¿no? Entonces fue un movimiento de criollos. Y realmente fue un movimiento por volver a instaurar la monarquía española. Es decir, en el grito de independencia se gritó viva Felipe no sé quién, no me acuerdo qué Felipe, pero un Felipe, porque querían reinstaurar la monarquía española. Porque para este punto ya no era, o sea, México ya no era parte como tal de la monarquía española, era una monarquía aparte, como ligada a la colonia. Ajá, exacto, era una colonia. Y creo que, no sé, sí fue Maximiliano de Habsburgo, ¿no? No, pero eso ya fue mucho después. Sí, ¿verdad? Muchísimo después. Sí, tienes razón. Pero ese tal Felipe, pues, era creo que el rey. Era el rey de España en ese momento, y entonces lo que querían era que reinstauraran la monarquía en México. Entonces, bueno, estas cuestiones son como curiosas de acotar porque nos damos cuenta de que el movimiento como tal no fue, digamos, de México. Aquí va mi unpopular opinion. Yo creo que México como concepto no existe. México es una amalgama muy curiosa de muchas cosas, y eso tiene que ver con que somos una nación muy joven. Sí, si la independencia se hizo hace 200 y tantos años, pues somos una nación todavía muy joven, ¿no? Sí, o sea, comparándola con Francia o países europeos en los que llevan, no sé, tal vez un milenio siendo una nación. Exacto, porque muchas veces decimos, no, es que lo prehispánico, sí, pero lo prehispánico no era México como tal. O sea, la palabra... A ver, es que, o sea, nosotros... Sí, a ver, lo prehispánico precisamente es lo que dice la palabra, antes de los españoles, o sea, sí. Antes de que llegaran a colonizarnos gente ajena a este lugar, a este territorio, ¿no? Fue hace 500 años, güey, o sea, en 1521 fue cuando se cayó. La caída de Tenochtitlán, o sea... ¿Viste? Se cayó. Se cayó. O sea, hace 500 años fue la caída de Tenochtitlán. Sí. Ante Hernán Cortés y su ejército de españoles. Sí, pero no podemos decir, es que todo, como todo el mundo, ¿no? Es que la Malinche nos traicionó, mija. Eso no era México. Mija, eso era un territorio, no desconozco cómo lo habrán llamado en esa época. No sé si existía como una concepción de todo lo que abarcaba México, pero éramos un grupo como o sea, éramos unos grupos asentados en diversos lugares que florecieron mucho, o sea, florecieron muchos lugares, pero estaban como aislados, lejos del dominio que tenían pues los aztecas del centro, de todos los pueblos de alrededor, excepto los tlaxcaltecas. Entonces, decir que eso era México... A ver, es que México es lo que es ahora, o sea, no podemos decir que lo que antes era México, ¿no? Y mucha gente, yo he visto videos y he visto opiniones de esas de que es que si no nos hubieran dominado los españoles, seríamos una nación primermundista.
No lo sabemos, güey. O sea, Es que fíjate que yo he observado y digo, quizás las cosas tuvieron que pasar así, porque todo se conjugó. sí, ¿Estás de acuerdo? sí. Primero que pasó un meteorito y lo dijo Moctezuma que no sé qué iba a venir. Y después que se coordina con la llegada que se supone que iba a venir Quetzalcóatl. Y después que combina con que Quetzalcóatl se parecía a Hernán Cortés. Y, o sea, como que todo se conjugó para que sucediera. Ya ¿no? yo tengo un veredicto. Bueno, no un veredicto, una opinión mía. El libro que leí de Quetzalcóatl decía que sí, Quetzalcóatl se fue. O sea, es que el libro acaba justamente cuando Quetzalcóatl se va y dice que va a regresar. Después yo me puse a investigar. y por ejemplo, el mismo Moctezuma, o sea, hay fuentes en las que dicen que Moctezuma supo que nunca fue Quetzalcóatl quien llegó, o sea, que era alguien ajeno. Pero como los aztecas, los tenochcas, eran muy asiduos a experimentar y a tratar de conocer muchas culturas, conocían la maya, conocían las culturas de Aridoamérica, o sea, de los que son los, ¿cómo se llaman? Los pieles rojas. Las pieles rojas, ¿cómo se llaman los que están como en Chihuahua? Los que bailan la danza del venado. Ah, no sé, pero Los yaquis. Esa la danza del venado es muy importante porque creo que o sea, los españoles tardaron mucho en llegar ahí. Sí. Entonces es como Es que los españoles llegaron por Veracruz, por aquí, por este estado. No sé exactamente en dónde. Creo que sí hay una playa que se llama, Sí, ahí está en Veracruz. no sé, pero cerca de, por ejemplo, de Quiahuiztlán y todo esto, ¿no? ¿Por eso lo llamamos Veracruz? Veracruz. El de la verdadera cruz, eso se llama, la Villarrica de la verdadera cruz. Bueno, van de Yuri. Que luego se fue transformando, ¿no? Entonces llegaron y cuando se enteraron que había un complejo, una ciudad muy grande, muy importante, que tenían dominio a varios pueblos aledaños, entre ellos los que estaban por ahí de Veracruz, pues dijeron, es que si queremos conquistar esto, tenemos que ir sobre esa ciudad, o sea, porque esta es la que está dominando a todos los demás, entonces si dominamos esta, dominamos a todas. Por eso fueron sobre Tenochtitlán y por eso tardaron más en llegar a Aridoamérica, ¿no? Y creo que los yaquis como tal nunca se resistieron, o sea, los que son de allá nunca se resistieron como tal, o sea, fue como que, bueno, pues ya, o sea, ya estás aquí, ya qué podemos hacer, ¿no? No me sé los detalles. No, tampoco me sé los detalles, o sea, es una parte muy compleja de la historia, al menos para México, porque como normalmente pasa, en las escuelas no nos cuentan todo, o sea, nos cuentan como que los sucesos importantes, entre comillas, para que conozcas de cierta manera lo que pasó, pero pues muchas veces no es realmente lo que pasó. Pero bueno, dicen que Moctezuma nunca supo que, o sea, siempre supo que no era Quetzalcóatl. Y que, por ejemplo, los españoles narran en sus escritos y todo, que es que llegaban y los obsequiaban flores y no sé qué. Eso me encanta. Y todo eso, pero lo hacían los aztecas porque olían mal. Porque olían feo, güey. Yo O sea, dije, Dios, los llenaban de fantasía. flores, los llenaban de flores porque en Europa bueno, aparte venían del mar, o sea, no se podían como tal bañar. Pero Y aparte, a ver, todos sabemos que en esa época en Europa lo de bañarse estaba como bueno. sí, exacto, o sea, no era como que me baño todos los días. O sea, te bañabas el día de tu boda y suficiente. Sí, el día de tu boda y no me acuerdo qué otro día, o sea, eran 2 días así. Sí. Entonces dices, güey, o sea, Era como well. llegaron, olían feo y les obsequiaban flores para que el olor de las flores como ayudara a que no fuera tan desagradable su olor, no porque creyeran que eran dioses. Ay, yo cuando me enteré de ese dije, wow. ¡Guau! Dije, qué fantasía. Qué manera tan sutil de decir apestas. O Sí. sea, porque los aztecas eran muy limpios, se bañaban, o sea, sí se bañaban los aztecas. Es que era una cuestión de purificar. Exacto. O sea, de purificar su ser, de purificar su alma, por eso se limpiaban mucho. Aparte vivían en el lago de Texcoco, o sea, no es como que... O sea, no es como que no tuvieran agua para bañarse. Well. Y tenían sistemas de canales. Tenían era una cosa. las chinampas y todo Era esto. una o sea, cosa sí, bien bonita. Sí, bien Bien cookie, interesante, bien cookie. cookies. Creo que todavía en Xochimilco hay muchas chinampas. No Por lo sé. mismo. No, obviamente no son las mismas. O sea, no mames. Se me durmió el pie. Despierta, pie. Ok. Pero sí, o sea, era
era un complejo bastante grande, bastante importante, el Tenochtitlán. Porque no solamente era Tenochtitlán, era Tenochtitlán y eran varios pueblos así alrededor del lago. Tenochtitlán como tal estaba en el lago, o sea, literal flotando en el lago. Era una ciudad flotante. ¿Cómo se llamaba la ciudad? ¿Cómo se llama? ¿Dónde estaba Tenoch? No, donde estaba Nezahualcóyotl. No sé. No sé. También era con T. Texcoco, Teciutlán. No sé. No me acuerdo. Pues es que las Tlalpan, no. Creo que era Tlalpan. Es que son calzadas, o sea, Ciudad de México se erige sobre las calzadas que existían ya en Tenochtitlán. Cosa importante, en la Ciudad de México cuando vi un video muy bueno que se llama De Tenochtitlán al Zócalo Capitalino. Y te narran la historia, por ejemplo, a partir de 1521, cuando, no es cierto, antes de 1521, como cuando se empieza a hacer Tenochtitlán, que tienen como aproximaciones, ¿no? Que el templo mayor, por ejemplo, pues empezó siendo un templito así, y luego se fue más grande y más grande y más grande, porque es uno sobre otro, o sea, son como 7 fases, y las 7 fases están sobre el antiguo templo. Entonces, narran así todo lo que va pasando. Los españoles llegan, tapan todo eso, destruyen lo que sea, hacen la catedral. Y entonces cuando dice por ahí del 1900 y algo, que cuando van a hacer la línea del metro, empiezan a excavar y encuentran las ruinas del Templo Mayor. Y en la Ciudad de México hay un museo del Templo Mayor que precisamente es eso. Y no solamente porque hay una estación Templo Mayor, que literalmente puedes ver las ruinas. Y hay varias estaciones donde puedes ver ruinas del Templo Mayor, o sea, de la ciudad antigua de Tenochtitlán. O sea, qué fantasía, imagínate. Fantasía total. Fantasía total. Pero bueno, volvemos. Perfecto. Entonces, ¿qué implica el ser mexicano? Implica bueno, no somos una raza pura. O sea, no somos una raza pura porque no estamos 100% con sangre indígena. Ya somos sangre criolla, sangre mestiza. Realmente ninguna lo es, ¿no? A este punto de la historia. A este punto de la historia ya ninguna lo Realmente es. ninguna lo es, pero o sea, pues ninguna sí, se claro. puede jactar de, es que soy raza pura. No mames, o sea... Pues no, ya no se puede decir eso. Ni Japón. Bueno, Japón no ha tenido como muchas mezclas, ¿no? Pero ni Japón, que se aisló 7 siglos. Pues sí, o sea, no somos una raza pura, somos una mezcla ahí de africanos, españoles, indígenas Chinos, de aquí, chinos y... árabes, Sí, árabes, muchos árabes. O sea, entonces dices, es que mi cultura es esto solamente. No, a ver, o sea, tu cultura son muchas cosas. La cultura de México, a ver, es de las más bonitas y las más vastas en el mundo. Porque precisamente tiene como símbolos y tiene cosas muy específicas que puedes identificar con México rápidamente. Aparte de que lo clásico, ¿no? La bandera, el escudo, el himno nacional, todo esto que es como... Que descubrí que las banderas se bordan a mano. Y yo, Sí, todas las banderas se bordan a mano. La de México. con canutillo, yo dije, ¡ah! ¡Ay, mujer! Bueno, por ejemplo, la la que está en el Zócalo, que es gigantesca, esa se pinta. O sea, se hace la tela así, la tela es blanco y rojo, y el escudo se le pinta. Ah, ¿sí? Sí. Es que yo vi un documental del ejército de la chica que se dedica a bordar el escudo. Sí, no mames. Y borda la banda presidencial también. Y yo, ¡ah! Con canutillo a mano. Yo dije, mija, mis respetos, mija. De verdad. Sí. Es lo que te Bueno, digo. dato importante. La bandera de México es catalogada la más hermosa del mundo. ¿Sí se sabe la historia de la bandera de México? Pues sí, ¿no? Bueno, yo sí, pero... Yo no la sé como tal exactamente, pero entiendo que, por ejemplo, bueno, los colores también tienen su significado. El verde representa la esperanza, el blanco la pureza y el rojo la sangre de los caídos en guerra para defender la nación, ¿no? El escudo de la bandera de México, que es lo más importante, porque es lo que está en el centro y lo que más como que resalta, es un águila real parada en un nopal con la pata
izquierda en el nopal, la pata derecha agarrando devorando una serpiente y la pata derecha agarrando una serpiente, rodeado de espinas y tunas en una... Lirios, ¿no? No, espérame, en un pedernal, en una piedra de pedernal, sobre un lago. Lo del lago no lo recordaba. Lo de la bandera, o sea, la bandera, la que ves de colores, tiene abajo un pantito azul que es el lago. No lo recordaba, oye. Wow. Porque está la leyenda de que los tenochcas, precisamente los que después se volvieron aztecas y fundaron Tenochtitlán, que por eso se llama Tenochtitlán, guiados por Tenoch, tenían la creencia de que la ciudad que iban a fundar, la gran Tenochtitlán, tenía que ser fundada donde encontraran precisamente un águila real parada en una piedra sobre un nopal devorando una serpiente. Sí. Y justo donde encontraron ese símbolo, ese emblema, fue donde fundaron Tenochtitlán. Por eso es el escudo de la bandera, que sí, está rodeado de lirios y laureles. Ajá. Que eso ya pues es como, bueno, los laureles son como de victoria, los lirios son como de no sé qué, ya sabes. Pero sí, por ejemplo, la piedra pedernal era muy importante porque era con la que se hacían normalmente las herramientas de los prehispánicos, las civilizaciones prehispánicas, aparte de la obsidiana. Pero la piedra pedernal era muy filosa, era muy dura, o sea, podían hacer varias cosas con ella y era una piedra muy importante para la cultura. Pero sí, o sea, es catalogada la bandera más hermosa del mundo, o sea, imagínate. Sí. Muchos dicen, ¿se parece a la de Italia? No, mijo, o sea, sí se parece, yo entiendo, pero el verde es diferente. Y la bandera de Italia no tiene escudo. Es verdad. El verde es diferente, por eso aquí en México le conocemos a ese verde como verde bandera. Ajá, porque es el verde de la bandera. No sé, tú has investigado mucho y yo sé que te gusta mucho este tema, porque, bueno, sé que es de tus intereses particulares. Yo no he investigado tanto, no soy una persona que conozca, pues conozco mis cosas, ¿no? Pero no he investigado tanto al respecto. Hace un tiempo escuché al maestro Saransky, un día le preguntaron, ¿por qué usted hace teatro japonés y no hace teatro mexicano? Y él dijo, me he leído todos los libros que hay sobre México y les puedo decir que no existe el teatro mexicano y que yo hago teatro universal. La estética con lo que lo hago es distinta. Y yo, Te cagaste. ¿qué? Así me quedé. Sí hay unos textos, que hablan de un teatro náhuatl y así, sí existen. Lo sé porque los he visto en la biblioteca. Pero ahí entendí esta cuestión curiosa de que lo que es México es esa amalgama extraña de... O sea, no es una cosa definida porque somos muy jóvenes, sino es una amalgama extraña de cosas y de mezclas que derivaron de los mismos platillos, o sea, vámonos un poco a la gastronomía. La gastronomía actual mexicana es una combinación de varias gastronomías. De la gastronomía prehispánica, del maíz, del frijol, del chile, de estas cosas, pero, ¿qué crees? No había cerdos aquí. O sea, por ejemplo, muchos de los platillos mexicanos están basados en el cerdo. Y antes no había cerdos aquí. No, ni caballos. Creían que eran como minotauros. Ajá. Cuando llegaron los españoles con caballos y la armadura de los caballos y la armadura de los españoles, pensaron que era una bestia toda de metal, porque pues no entendían, no conocían los caballos. Sí. Ay, ¿qué iba a decir? Espera, se me fue. Era Sí, no. Que yo creo que voy a entender lo que es México cuando esté en otro país. Sí. Eso es lo que creo. Yo creo que o sea, mi visión se va como a consolidar un poco cuando esté en otro país, contraste y diga, Esto es México. esto era, o así son, wow. Como la gente que... Yo no he viajado nunca al extranjero, a otro país. Bueno, sí, pero de muy chico, no recuerdo nada. Pero por ejemplo, mucha gente que dice, no mames, que llevas una semana fuera de tu país y en el país donde estás
ponen mariachi o sale un mariachi a cantar y no mames, se te eriza la piel. Yo creo que eso me va a pasar aún cuando yo entienda que el mariachi es una cosa que combinaron de los árabes y que mariachi viene de mariage, de una palabra francesa, Sí, que sí. realmente son como franceses, pero es una cosa como... Exacto. Yo, aún así yo creo que cuando esté en otro país y me lo pongan me va a pasar. Pero ya relacionas el mariachi con su uniformito y el sombrero y todo esto con México. O sea, ya no es... Es lo que te digo, o sea, he entendido, porque ya no soy este purista de es que nada existe. He entendido que esa cosa extraña pues es lo que tenemos y es lo que hay que valorar y decir Aquí. aquí. Pero creo que o sea, voy a entender todo esto hasta que lo pueda contrastar en otro país. La gente dice que nadie entiende cuánto valora el español hasta que está en otro lugar donde no lo hablan y escuchas a alguien hablar español. Sí. Y dices tú, wow, sí. Yo creo que eso me va a pasar. Realmente deberíamos salir por la pura necesidad, no, por la puro interés de salir. ¿Me explico? Porque cuando tú vas a otros lugares y comparas, entonces puedes mirar para atrás y decir, ah, así son. Hay mucha esta gente, cultura. o sea, ahorita con todo este rollo de la globalización hay muchos extranjeros que llegan a México, se enamoran e incluso se han quedado a vivir aquí. Porque dicen, es que es un país así, 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 así. Ajá. Cosas que en mi país no existe, o sea... Por ejemplo, yo sí, me gusta mucho ver estos videos de choque cultural que reaccionan o te cuentan la historia de cuando vinieron a México y todos te saludaban de beso. No el clásico abrazo y beso de los mexicanos. Que para un mexicano ya es muy normal, o sea, es como, incluso ya, no sé si les ha pasado, pero incluso lo haces con gente que no te cae bien. Uh-huh. Y dices, güey, o sea, pues ya es un rollo cultural ahí raro. Y puta, en otros países no los puedes ni tocar. O sea, no se tocan, o sea, la reverencia japonesa, ¿no? Ay, a mí me encanta. Que es también muy bonita, pero dices, güey, o sea, tanto llega el rollo de no tocar al otro cuerpo que para saludarse no se tocan, y en los mexicanos es totalmente al revés. Llegamos y es un abrazo y un beso, y aunque no lo conozcas. Sí, somos muy arte. Sí. Sí. O este rollo de que, es que en México todos te tratan bien. Y dices, güey, pues en los otros países no, o sea, Es cultural. es cultural. Es completamente cultural. Por ejemplo, Tengo una materia ahorita que se llama Arte, Cultura y Sociedad. Y nos explica la maestra que cultura viene del cultivo del alma. Qué bonito. Entonces, cuando dices es cultura mexicana, sí es parte de la esencia y de toda la historia de México, desde su alma, desde su esencia. Claro, es que esos somos, o sea, hay que aprender a abrazarlo mientras se define. Ahorita es una masa extraña. En unos años, quizás ya esté más curtida, quizás ya esté más pulida. Es como bueno, esto también lo voy a decir, X. La gente se indignó muchísimo porque en la película de James Bond, de la última, hicieron un desfile de Día de Muertos. Eso no existía y no se hacía. Y al año siguiente hicieron un desfile. Yo les voy a decir, cuando tú quieres preservar una tradición, lo que tienes que hacer es innovarla. Sí. La innovación vino de la película esta. Pues qué bueno, ¿por qué? Porque honestamente la tradición venía en declive y cuando dijeron vamos a hacer el desfile todos dijeron otra vez. Sí, a lo mejor es una artimaña publicitaria que vino de otro país y que... Pero chica, funciona. Y aparte es una cosa que, o sea, no es un desfile no es un desfile japonés. O sea, es un desfile de las cosas que ya hacíamos. Simplemente cambiamos el formato, en vez de poner nuestra exposición de altares, dijimos, vamos a pasar lo de los altares para acá y vamos a hacer un desfile. Pues sí. O sea, yo no le veo lo malo. No, yo tampoco. Yo digo, qué bueno que hay innovación y qué bueno que la tradición perdure. Dentro de unos años México vamos a tener está que hacer lleno de otra. tradiciones y costumbres, México. Pero que se pierden porque no se han innovado. Claro que sí, o sea, que te vas a los pueblos y te van a decir es que la tradición es así, 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 así. Y te vas a otro totalmente diferente, incluso de otro estado, o cerca incluso del pueblo, y no, es que aquí es diferente, es así, 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 así. Hay una frase que dice Darío Tepié que dice, hay muchos Méxicos. Hay uno arriba, uno abajo, a los lados, uno para los ricos y uno para los pobres. Y amo todos los Méxicos. Yo antes tenía un conflicto interno muy, muy fuerte, o sea, no me gustaba decir que era mexicano yo.
porque te enfocas en la corrupción, porque, a ver, seamos honestos, ¿no? Te enfocas en la corrupción, en el vandalismo, en la inseguridad, no sé, en los... Pues sí, todo esto, este rollo que dices, a ver, no es que no exista, o sea, tal vez incluso en los otros países dices, ay, México, el Chapo y no sé qué, y es lo que ven, ¿no? La inseguridad y vienen aquí a México cuidándose las carteras y todo esto, cuando, a ver, sí pasa, pero no es que vaya a pasar a huevo, ¿no? Entonces, a huevo es una expresión muy mexicana. Ahorita lo reaccioné. Pero sí, o sea, a mí no me gustaba decir que era mexicano. Y de un tiempo para acá, cuando empecé a más enfocarme en el arte, incluso, o sea, fue cuando empecé a cuestionarme muchas cosas, caí en cuenta que no, que en realidad sí me gusta decir que soy mexicano y estoy orgulloso incluso de decirlo, con todo y sus bemoles, ¿no? Es, es, es diferente percibirte a ti mexicano de la idea, de la idealización de México, de pues lo que tienen idealizado todos los países, ¿no? Que dicen México, el sombrero y el cactus con el zarape, ¿no? El estereotipo. Uh-huh. Y a ver, yo digo, no, pero México es esto para mí, es otra cosa diferente, ¿no? Es una mezcla de culturas, es simplemente una diversidad cultural extraordinaria, ¿no? México es de esas pocas culturas que en todo el mundo pueden relacionar con un simple símbolo. O sea, ¿qué culturas pueden ser esas? La de México, la de Japón, la de China, que Japón y China se confunden mucho. Sí. Pero es que toda Asia tiene influencia de China. O sea, la escritura japonesa viene de China. La de Rusia, que también es muy abstracta todavía. La de India. Bueno, India es India, Y Estados Unidos, que Estados Unidos claramente no tiene una cultura propia. No. Porque México, la mató. Porque la mató. Ja. México es de esas culturas que dices, güey. O sea, no mames. Es una cultura fuerte. Es una cultura muy fuerte. Sí, es una cultura fuerte y las culturas fuertes tienden a conquistar. Sí, obvio. Como pasó a Roma y a Grecia, ¿no? Sí. O sea, Roma conquistó a Grecia militarmente, políticamente, pero ¿sabes qué? ¡Pum! Grecia les ganó en cultura. Grecia les dominó culturalmente, intelectualmente. Y eso nos pasa, o sea, Estados Unidos cada vez se mexicaniza más. Cada vez comen más aguacate. Sí. El chocolate es mexicano. Cada vez comen más aguacate. El chocolate es mexicano. El cacao viene de aquí. Mucha variedad de chile viene de aquí, de México. En India también hay chiles, ¿eh? Sí, pero mucha variedad de chile viene de aquí, de México. Que ya después se extrajo y se cultivó allá y se hicieron no sé qué injertos y la chingada. Y por eso ya hay chiles de muchas partes del mundo. En India también hubo chiles desde hace mucho tiempo. Pero aquí en México hay una gran variedad de chiles, por ejemplo. Y les digo, el mismo cacao, el aguacate. ¿Qué más? Por ejemplo, el mango ataulfo es de aquí de México. El mango Manila, ¿cómo se llama? Con N. Ajá, Manila, o sea, el que es así como raro. El mango, pues, o sea, si les viene a la cabeza un mango, a ver, no es el mango petacón, el que es como de colores, es el mango amarillo. Ajá. Es mexicano. A mí me gusta mucho uno que es como rojito. Ese es el petacón. Ah, este me gusta mucho. Es que a mí no me gusta el mango, o sea, no me gusta el mango cuando te llenas la cara de mango. O sea, eso lo odio porque huele muy feo. O sea, huele muy fuerte para mí. Como la papaya huele muy fuerte para mí, o sea, no puedo comer papaya. No me gusta el olor. O la guayaba, o sea, la guayaba cuando ya está un poco pasada no la puedo oler, es muy fuerte. Hay un libro de García Márquez que se llama El olor de la guayaba. ¿En serio? Sí. Oh, wow. Qué interesante. Sí, entonces no... Con la guayaba... el mango y yo no nos llevamos, ¿eh? El mango y yo. Pues sí. O sea, hay muchas cosas que son de México que dices, ¿en serio? Dices tú, ¿qué? Sí. Sí. Es lo que, o sea, yo siempre, o sea, no hablo casi de esto porque les digo mis unpopular opinions, la verdad. No. Pues sí, son unpopular. Pero
de nuevo, creo que voy a entender las cosas cuando esté en otro contexto. Sí. Y a mí me pasó lo que les decía, que yo decía, no, es que no quiero ser mexicano, o sea, no me gusta ser mexicano. Y después cuando empecé a comparar, cuando empecé a ver, a estudiar un poco más la cultura, porque me voy a dedicar precisamente al arte, fue cuando dije, no, o sea, al contrario, creo que estoy muy orgulloso de serlo, de haber nacido aquí, que tal vez no hay, o sea, no es el mismo contexto artístico de Europa, ¿no? De Estados Unidos, que puedes ir a una escuela tal y de esa escuela irte a la compañía tal, y tal vez aquí no hay la misma rama de oportunidades, pero tenemos muchísimo más de qué hablar y qué decir aquí. Mira, te voy a decir. Una de las características de Latinoamérica en general es que el status quo es la crisis. O sea, la crisis es el status quo. Mucha gente cuando va a lugares de primer mundo se asombra y siente como raro porque es como, ¿por qué todo está tan bien? O sea, ¿por qué no tengo que estar alerta? ¿Por qué todo me está funcionando, no? Cuando tú vas a un país tan de primer mundo, cuando no hay como intenciones de emprender y cosas así, porque todo ya está hecho. En cambio aquí, como el status quo es la crisis, siempre es como hay que salir, o sea, hay que trabajar y hay que salir, ¿no? Por eso los latinos, cuando salen, cuando están en casa ajena, digamos, que es otro país, hacen lo que hacen, ¿no? O sea, se levantan temprano y vamos a trabajar y hay que, o sea, hay que sacarlo, ¿no? Y por eso muchos latinos tienden a triunfar en otros países, porque tienen esta cuestión de, pues en mi país esto no hay, o sea, hay que luchar por, pues por las cosas, ¿no? Por eso creo, yo por ejemplo entiendo que mucho de lo que el arte que yo haga vaya a ser es por ser mexicano. O sea, ni modo, es donde nací, o sea, es esta tierra lo que va a definir en gran parte el arte que yo haga, lo quiera o no, ¿no? O sea, y lo entenderé cuando lo vea puesto ahí. Nunca voy a poder hacer arte japonés, jamás, porque no soy japonés. Podré estudiarlo y podré estudiar sus formas y adoptar su estética, pero el arte que yo haga, al final es mexicano, porque lo hice yo. Es mexicano buscando la universalidad, por supuesto. Yo hago danza universal, yo hago danza universal. Pero entiendo que este producto como tal está atravesado ampliamente por lo que es México, porque de ahí vengo. Y entonces en el grado en que yo entienda y adopte esta identidad mexicana a mi ser, que yo diga, ok, somos una cultura mestiza, ok, esto fue lo que pasó en la historia, ya pasó, esto es lo que existe hoy, vente para acá. ¿No? En vez de bufar y decir, es que los españoles no conquistaron, ya pasó, Espéralo. ya. Así fue la historia, no nos queda de otra, ya pasó. Agradezcamos lo que... No se agradece la matanza ni lo que pasó, ¿no? Ni la sangre que se derramó, eso no se agradece. Pero si es lo que pasó, pues ya qué voy a hacer, ¿no? O sea, no me voy a lamentar por siempre. Tengo que, o sea, tengo que decir, ok, nos dejaron el español, un montón de cuestiones también que son gran parte de lo que somos hoy, ¿no? Y decir, esto es lo que quedó de lo que fue. O sea, esto fue en mi historia, esto es lo que tengo hoy, ven. Por eso hay que conocer, por eso hay que estudiar. Sí. Entonces, en el grado en que yo me asuma a mí mismo como persona, como artista, yo creo que como... tenemos grados de identidad. Sí. Yo, por ejemplo, mis grados de identidad son ser humano, hombre, mexicano, artista, bailarín, ¿no? O sea, la personalidad se constituye en pequeñas burbujas. Sí. A las que yo pertenezco. Moreno, ¿no? Latinoamericano. Y así te vas. Pero, espero que en pocos años, o sea, pocos me refiero 100, 200, podamos decir terrano. Sí, terrestre. Sí, yo siempre he soñado cuando escribas una carta, 27 de junio 2017, Jalapa, México, la tierra. ¡Ay! ¿Te imaginas? Güey, te cagas. Jalapa, Veracruz, México, La tierra.
wow. O sea, yo me cago, de verdad. Y eso que la identidad mexicana es curiosa, es una cosa muy difícil de definir. Hay mucho debate en torno, hay gente muy especializada, grandes historiadores. Hay un programa muy bonito que te va a gustar que pasan en Gourmet, que es de Benito Taibo, hablando de la comida y su relación con la historia, o sea, cómo se llegaron a eso, y habla de los lugares y lo que pasó y todo. Está bien padre. Ah, yo no terminé mi punto de la comida. La comida es una mezcolanza de culturas. Sí. La comida mexicana. Por ejemplo, los tacos al pastor. O sea, un platillo que dirías es mexicano son los tacos al pastor. ¿Qué crees? Tiene origen árabe. Sí, tienen origen árabe. De la carne árabe. De la carne árabe. De la carne exactamente. árabe, de ahí sacaron una cosa, una mezcla extraña. Con el achiote que es mexicano, con el que es chile que es mexicano, que en hicieron un trompo Sí. y dijeron, de aquí vamos a sacar tacos, ¿y con qué? Con una tortilla. ¿Qué es una tortilla? Maíz. Ujú. Sí. Es una mezcla. Y todas las culturas tienen su punto, ¿me explico? Todas las culturas tienen su habilidad. Los árabes, los judíos son muy buenos para hacer dinero, pero buenísimos. O sea, porque tienen una tradición de mercaderes muy, muy curiosa y a donde vayan hacen dinero. Sí. Son muy buenos para los negocios. Eso se puede ver, ¿no? Los alemanes son muy buenos para acá. Los franceses por cualquier cosa se manifiestan, pero son los que hicieron la Constitución, la Revolución Francesa, la Constitución de los Derechos del Hombre. O sea, cada cultura tiene como su cosa. Sí, sí, sí. Por eso bueno, un punto importante del que yo quería hablar de esto hoy Adelante. es la idea de desmexicanizar. ¿A qué me refiero con esto? Por favor, no desmexicanicen lo que es mexicano. Esta idea se me ocurrió porque cuando viajé a la Riviera Maya, en ciudades, en zonas muy turísticas, yo sentía que la esencia mexicana se perdía. Los hoteles, los grandes hoteles, los resorts, aquí todos estos complejos de hoteles, buscaban imitar la cultura mexicana desde una perspectiva muy gringa, muy extranjera, o sea, ahí es donde me refiero yo el desmexicanizar. Güey, estás en México, o sea, ¿cómo quieres imitar la cultura mexicana? Y me refiero a imitarla en un mal sentido, ¿no? Porque no puede haber un hotel más mexicano que un hotel en, no sé, o sea, que un hotel común y corriente, pues, que puede estar decorado con fotografías mexicanas o de pueblos indígenas, o no sé, se me ocurre algo más así, y en ese tipo de lugares es muy agringado todo. O sea, al final de cuentas creo que sí, depende de la cultura. Ahorita, por ejemplo, Cancún, Tulum, bueno, Tulum no tanto, no lo percibí tanto, pero lo que es Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, todo esto es muy agringado todo, o sea, no te sientes en México en algunos momentos. Nunca he ido, pero pues sí, quizás tenga que ver con la cantidad turística que va, ¿no? Sí. O sea, cuando una ciudad es turística, quizás tienda a perder esta cuestión por intentar que el que venga se sienta lo más cercano a su nación, ¿no? Es como curioso. No lo había pensado. Simplemente no les quiero dar el qué es desmexicanizar, ni en qué consiste, ni cómo, pero lo único que quiero plantearles ahorita es que no lo hagan, o sea, hagan lo que hagan, háganlo desde la esencia mexicana, porque estamos en México y porque eres mexicano, mexicana. Yo te voy a decir que no sé hacerlo, ¿eh? Creo que yo no sabría hacerlo. Pero no, o sea, les puse el ejemplo del hotel y de la ciudad porque digo, bueno, para ver si de cierta manera entienden lo que yo sentí en ese momento, ¿no? Yo sí entiendo el concepto, ¿eh? Sí, creo captar. Pero yo, por ejemplo, como tú dices, yo no me siento capaz de desmexicanizar algo. Sí. Pero en ese no me siento capaz, tal vez lo haga algún día. Es que yo sí, no sé, o sea, yo, por ejemplo, yo tengo mucha influencia Japón,
porque me gusta mucho esa cultura y porque me gusta el arte escénico que tienen, o sea, la tradición de arte escénico y todas esas cosas. Pero no siento que esté desmexicanizando el arte que yo hago y volviendo al japonés. Yo. Porque tú estás usando la estética japonesa, no estás ocupando la cultura, porque al final de cuentas no es tu cultura. No, Por no, mucho no. que quieras utilizar la cultura de un país ajeno, siempre va a salir en esencia la tuya. Sí, o sea, pues es que es lo que va atravesado. Exacta. O sea, aún yo haga una danza tradicional japonesa que me la haya estudiado y que la haga, pues no va a ser. O sea, va a ser a lo mejor una buena representación con valores culturales. Y siempre que hago esto lo hago desde el respeto, no desde la apropiación cultural, para nada. Lo hago Otro desde buen el tema, apropiación cultural. sí, lo hago desde el respeto, desde decir, admiro esta cultura, esto quiero plasmarlo aquí y quiero hablar de esto, ¿no? Desde el respeto. Pero en este caso yo no creo que estoy desmexicanizando mi danza. Yo hacer algo puramente mexicano tampoco lo sé hacer porque de nuevo yo mismo no entiendo lo que es. O sea, a este punto de mi vida yo no entiendo lo que es ser mexicano. Lo único que sé es que lo soy, es que la cultura es una amalgama extraña, curiosa, que es lo que tenemos y lo que valoro, y que lo que haga, quiera o no, está atravesado por ser mexicano. Sí. Pero entiendo el punto de que sí. O sea, lo puedo imaginar. Sí. Nunca he ido a esos lugares y no te lo sabría decir, pero lo puedo imaginar. Sí. Curioso. Pues nada, eso era lo que quería hablar hoy. Bendiciones. Hay una cosa que yo quiero. Si alguien sabe de música, bueno, algún día se lo preguntaré a alguna persona que sepa de música. Quiero investigar por qué, por ejemplo, los guapangos y todo esto tienen tantos falsetes como el canto tirolés. O sea, ¿de dónde vendrá eso? No sé. Yo tampoco. Bueno, por ejemplo, pero quiero también investigar. la música mexicana normalmente, bueno, la música, dejémonos en latinoamericana, Ajá. tiene patrones rítmicos muy característicos todos. O sea, somos, en Europa era 3/4, 4/4. 2/4 a lo mucho. Bendiciones. Aquí son 6/8. Pero eso viene de 5/4. de los negros. Sí, o sea, eso viene no de mames. África y de todos ellos que nos trajeron sus instrumentos y sus ritmos. Entonces ya creamos. Sí, es verdad. Como todo lo latino va por esa rama. Esa rama. Pues nada, Pues nada. nos hicimos casi una horita de hablar aquí de pura mamarraches. Pura mamarrachez. Canto al pie de tu ventana para que sepas que te quiero. Ay, no sé qué va ahí. No sé tampoco. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarte no puedo. El otro día escuché la canción más difícil. Voz de la guitarra mía. Al despuntar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana, México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Ay, qué la canción. El otro día escuché la canción más difícil para mí de rancheras y así. Rancheras quiero decir mariachi y eso. Es una que se llama El crucifijo de piedra de Roberto Cantoral. Qué canción tan difícil. Fue bajo del crucifijo en la torre de una iglesia cuando la luna nos alumbró. Yo, ¿qué? Pero el orgullo me lo impidió. Ya solo frente a la iglesia y llorando ante el Cristo fui a implorar
contemplar mi tristeza, el crucifijo de piedra también se puso a llorar. Pinche rola difícil. Difícil. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje y saber a dónde voy en realidad. Yo no lo sé. Sí. Cada paso en mi carrera, mi respiración y todo pulmón. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores. Ojalá que te vaya. Hay canciones mexicanas muy buenas. Muy buenas. Muy buenas. Grandes compositores, ¿Cómo se llama? Así se siente México, así te Tu sabe papá. México. Así como los labios por la piel. Así te mueve México, así te sabe México. Así se lleva México en la piel. Tengo todo excepto a ti y la humedad de tu cuerpo. Ay, cómo me encanta hacer eso. Bueno. Adiós.